Seguro que todos recordamos a ese profesor o profesora que nos marcó. ¿Qué tenía de especial? ¿Era magia? Pues va a ser que no. Era algo mucho más interesante, una mezcla de arte y de ciencia. Hoy vamos a meternos de lleno a desgranar esa fórmula, la que está detrás de una enseñanza realmente eficaz. Venga, pues este es el plan. Vamos a empezar con una situación de clase, muy sencilla. De ahí pasaremos a ver qué es eso del arte de enseñar. Luego un poco de filosofía, que es la base de todo. Veremos cómo se lleva a la práctica y terminaremos con la meta final de todo esto, que es ni más ni menos que aprender a aprender. Bueno, para arrancar vamos a ver una historia muy concreta sacada de nuestras fuentes. Una que nos pone sobre la mesa un dilema, uno de los grandes. ¿Qué es enseñar de verdad? Aquí está la pregunta del millón, ¿eh? ¿Cuál es el secreto de una buena enseñanza? Parece fácil, pero tiene miga. Y lo curioso es que la respuesta no la vamos a encontrar en una fórmula mágica, sino comparando. Comparando dos maneras totalmente diferentes de hacer lo mismo. Vale, a ver, el profesor X da instrucciones y los alumnos obedecen. El profesor Y, en cambio, los hace pensar. Y aquí está la clave. Al final, los dos grupos dibujan el mapa, sí. Pero, ¿quién ha aprendido de verdad? Los alumnos del profesor Y no solo han hecho una tarea, se han llevado una habilidad para toda la vida. Y esto nos lleva directos al siguiente punto. Entonces, todo esto que hace el profesor Y, este arte, esta ciencia, ¿tiene un nombre? Pues sí, se llama didáctica. La palabra viene del griego didaskien, que es enseñar, y tekne, que es arte. O sea, literalmente es el arte de enseñar. Y ojo, que no es solo soltar información y ya está, ¿eh? Es hacerlo con cabeza, con una intención, con arte. Y la didáctica, en el fondo, responde a tres preguntas súper importantes. Primero, el qué. ¿Qué hay que enseñar? El contenido. Segundo, el cómo. ¿Con qué métodos? Y tercero, el cuándo. O sea, el orden lógico de todo. Como se ve, no es una lista de cosas por hacer, es un sistema, un engranaje para que el aprendizaje funcione de verdad. Pero claro, este arte no va solo de técnicas y métodos. Hay algo más, un porqué mucho más profundo. Y aquí es donde nos ponemos un poco filosóficos, pero es que es la base de todo. Y es que, como señala Víctor García Oce en sus trabajos, toda educación se basa en una idea de lo que es la persona. Y esto lo cambia todo, porque ya no estamos enseñando a un alumno abstracto, a un número, estamos educando a una persona. Y eso significa que la educación tiene que adaptarse a ella, y no al revés. Y esta filosofía define a la persona con tres características, que son, la base de todo. La primera, la singularidad. Cada uno es único, irrepetible, no hay dos iguales. La segunda, la autonomía, esa capacidad de decidir por uno mismo, de ser libre. Y la tercera, la apertura, la necesidad de relacionarnos con los demás, con el mundo. Cualquier sistema educativo que funcione de verdad tiene que partir de aquí. Muy bien, esto suena genial en la teoría, ¿verdad? Pero, ¿cómo se lleva todo esto a la práctica? ¿Cómo se aplica en un aula? Pues de esta filosofía nace un método que se llama precisamente educación personalizada. Y su objetivo no es solo que la gente memorice cosas, no. El objetivo es desarrollar a la persona de forma integral, en todas sus facetas. Y para que esto funcione se apoya en unos principios que son pura lógica, si lo pensamos. Por ejemplo, estimular la creatividad de cada uno o permitir que los estudiantes participen en cómo se organizan las cosas. El profesor ya no es el que lo sabe todo y lo suelta, sino que se convierte en un guía, un facilitador. Y un punto importantísimo, todo lo que un estudiante puede hacer por sí mismo, que lo haga por sí mismo. Se trata de fomentar la responsabilidad y la autoevaluación. Y con todo esto en mente, volvemos al principio, a nuestros dos profesores. Porque ahora podemos entender mucho mejor cuál es la meta de verdad, el objetivo último de todo esto. El gran objetivo no es acumular datos, es desarrollar algo que se llama metacognición. Es una palabreja, sí, pero es sencillísimo. Es la capacidad de entender y gestionar el propio aprendizaje. Dicho de otra forma, es aprender a aprender. El profesorino les enseñó a hacer un mapa. Les enseñó a pensar como se piensa para hacer cualquier mapa. La diferencia es brutal. Fijaos en esta tabla, que lo deja clarísimo, el aprendizaje ineficaz. ¿Qué es? Pues estudiar solo para el examen, memorizar sin entender, no tener ni idea de si lo que haces funciona o no. En cambio, el aprendizaje eficaz es otra historia. Es planificar, es tener metas claras, es integrar lo nuevo con lo que ya se sabe para crear ideas propias. Y sobre todo, es tener el control, saber qué estrategias funcionan y cuáles no. La clave no es ser más o menos listo, sino ser consciente de cómo se aprende. Esta cita de José Bernardo Carrasco lo clava, de verdad. El trabajo de un profesor no debe consistir tanto en dar ciencia cuanto en enseñar a adquirirla.
Es que es eso, exactamente. El papel del profesor cambia por completo. Ya no es alguien que da conocimiento, sino alguien que enseña cómo conseguirlo. Porque el saber es importante, claro, pero saber cómo aprender, eso te cambia la vida. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que da que pensar. Si aprender es una habilidad, si es algo que se puede enseñar y entrenar, ¿qué nos impide a todos ser mejores aprendices? La solución quizá no está en estudiar más horas o en memorizar más datos, sino en pararse a pensar un poco en cómo lo hacemos.